Bien, entonces continuamos revisando los deberes de los médicos, ¿no? En general habíamos leído una lista, a eso sumamos. Hay otra lista más grande, estos son los puntos más importantes que hemos sacado para resaltar eh, los principales deberes del acto médico, ¿no? En los deberes del secreto profesional, o sea, una de las cosas también que muchos colegas han tenido bastantes problemas es precisamente por esto del secreto profesional, ¿no? En resumen, dice así: respetar la intimidad del paciente, reserva de información sobre el acto médico. Sobre todo, esto reduce o se resume en esto de la confidencialidad. Es una ley donde obliga al médico que éste debe guardar sobre todo todas las intimidades que puedan haber confesado el paciente sobre su salud o el diagnóstico o el estado. El médico no puede divulgar en forma pública, salvo algunas excepciones como las que tenemos aquí abajo. En el tema de la autorización escrita del paciente, cuando el paciente solicita en forma escrita, ¿sí? A que el diagnóstico que él tenga pueda comunicarse sobre todo a los familiares o a alguna persona que se esté interesando por él. Cuando hay un requerimiento de autoridad judicial competente, requieren bajo una orden del juez, por ejemplo, hacer la certificación del estado de salud o la situación en la que se encuentra a alguna de las personas que está precisamente en este tema de resolver en forma legal sus problemas, ¿no? O también es obligación del médico hacer la denuncia cuando se vea involucrado el interés de la colectividad. En este caso, muchos de las personas, sobre todo que no son médicos, están basados en este tipo de leyes, están en la cárcel, ¿no? Están depositados allá porque supuestamente están complotando o están yendo en contra de la salud pública. Gente que ha desarrollado fiestas, gente que está desarrollando actividades que están en contra de las normas y protocolos establecidos por la emergencia sanitaria y todas esas cuestiones. En este caso igual, por ejemplo, si nosotros tenemos a una persona que tenga una patología grave, por ejemplo el VIH, una persona que tiene VIH y está incluido en actividades o en instituciones donde el relacionamiento va a ser obligatorio, entonces sí, en esta situación, porque es posible que a partir de esta persona pueda reproducirse la patología en otras con las cuales tiene actividades conjuntas, entonces también es necesario indicar. O un paciente como el que ha llegado ahora, ha llegado un paciente, ha llegado a nuestro consultorio, le hemos diagnosticado el coronavirus y bueno, nos hemos ido sin comunicar a nadie ya cuando se detectan los casos. Una, dos, tres, cuatro, un brote importante de la patología a partir del paciente que ha llegado a nuestro consultorio. Entonces, también en esta situación es obligatorio que nosotros podamos hacer la denuncia, sobre todo protegiendo la salud del resto de las personas, de su entorno familiar o de su comunidad, ¿no? Entonces, los médicos que dejan pasar este diagnóstico y por esto se disemina con graves consecuencias para la salud de la comunidad, entonces también nos obligan para que no ocurra esto, denunciar este tipo de... Es otro de los deberes que también se anota claramente, ¿no? Del mismo modo, uno de los deberes que ahora sí está documentado, les decía, es que es el uso del documento que se llama consentimiento informado. Tiene una variante que se llama, eh, sobre todo con personas que no son menores de edad o son enajenados mentales, entonces se llama el consentimiento sustituto. ¿Cuáles son sus características de este documento? Primero, o sea, todos los puntos que están anotados tienen que estar en el documento. Objetivo del procedimiento. El médico tiene que explicar para qué sirve,
La forma en la que se realiza la técnica, todo lo que va, la forma o material que va a utilizar debe estar anotado en este documento. ¿Cuáles son los beneficios esperados? El médico tiene que notar que el paciente va a recuperar la vista, el paciente va a recuperar todo lo que supone que con la actividad que va a desarrollar va a mejorar. Anotar las molestias, sí, está anotado. Y yo le dije que los dolores, que este problema iba a pasar y está anotado. Entonces, las alternativas posibles significa qué es lo que va a hacer y si hubiera alguna situación, qué es lo que podría pasar alternativamente, qué es lo que podríamos realizar si pasara esta posibilidad de que existe. Entonces, es una información completa que tiene que realizar al paciente. Igual, la disponibilidad de ampliar, si requeriría mayor información el paciente, nosotros tenemos que anotar en el documento que sí, estamos ya nos aclarar mayor información y también a personas que estén interesadas en el paciente, ¿no? Y finalmente, la libertad total de que el paciente pueda decidir que se realiza o no se realiza la actividad. Si él autoriza que se realiza, entonces después de firmar este documento, el médico y la persona en la que se va a intervenir o la persona responsable tutor, entonces sí se puede desarrollar la cirugía. Es parte de los deberes que ahora se exigen en el tema de la intervención de los médicos. Todos los pacientes que van a ser intervenidos deben realizar este documento, inclusive en laboratorio, ¿no? Hay algunas prácticas, por ejemplo, como la toma del Papa Nicolau y todas esas cuestiones requieren de este consentimiento para poder desarrollar esta actividad. En cambio, la otra variable es el consentimiento sustituto. También es otro deber de los médicos, sobre todo para poder documentar la actividad que vamos a desarrollar en personas menores de edad. Este consentimiento sustituto en adultos mentalmente incapacitados, en estados de pérdida de conciencia, cuando el paciente está inconsciente, alguien tiene que autorizar las actividades que desarrollemos, ¿no? Entonces, en casos de urgencia y gravedad, pacientes gravemente angustiados y también en problemas de tipo religioso. Por ejemplo, hay gente, de los testigos de Jehová, por ejemplo, que no aceptan la transfusión sanguínea de otras personas, eso por su creencia religiosa. Entonces, nosotros vemos la necesidad de hacer esta aplicación. Y si el paciente está inconsciente o es menor de edad, vamos a requerir el consentimiento de alguna persona que sea su tutor o familiar, alguna de esas situaciones. El no hacerlo normalmente puede significar un problema bastante grande para el médico en el tema, sobre todo de la transfusión sanguínea, ¿no? Porque son muy dogmáticos las personas que están integrando esta iglesia y llegan a tener problemas bastante serios con este tipo de profesionales que por hacerlo bien hacen una transfusión sin consultar, ¿no? Entonces, al principio, ¿se acuerdan? Leímos un poco que el médico tiene que decidir algunas veces algunas situaciones que pueden traerle problemas, pero sabiendo que puede haber eso, entonces se desarrolla la actividad. Si se mejora, si el paciente sana, a veces recibe beneficio y a veces no. Entonces se refiere a eso. En el tema de la conceptualización de la responsabilidad, lo que podemos decir es responder de nuestros actos. En realidad eso es lo que es responsabilidad, responsabilizarnos de los actos que cada uno desarrolla, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal o civil o penal, también es la de reparar. En el caso de que no se cumpla, existen normas establecidas para reparar el daño principalmente, ¿no? Entonces, toda falta, todo error cometido en el acto médico, también de acuerdo a las normas jurídicas, debemos reparar las faltas, sobre todo extendiéndose también a las personas de las que dependen ellos, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que desarrolla actividad y es el que mantiene a toda la familia y por alguna situación ocurre o alguna situación en la que el paciente fallece, entonces, y se comprueba que el error
médico ha sido causa de esto, entonces este tiene que resarcir y además compensar todos los problemas que podrían surgir del fallecimiento de esta persona, empezando mantener de la familia o de la gente que dependía de estas. Entonces, una de las obligaciones de los médicos en este caso es sobre todo dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en la práctica profesional, cuyos resultados sean contrarios a sus deberes. O sea, si alguien ha demostrado que normalmente acá en el medio ocurre, ¿no? Una persona muere, lo primero que hacen es para justificarse a sus familiares y todo eso, los dicen, no, mi paciente, no, mi familiar estaba sano, ha entrado hablando y ahora ha fallecido. Eso es una mala práctica o es una irresponsabilidad médica. Entonces, para precisamente ver este tipo de situaciones, existen normas, existen protocolos que también el hecho de no observar se convierte en un delito. O sea, para realizar una actividad con responsabilidad y para realizar actividades que estén siempre respaldadas por las cosas que nosotros debemos desarrollar, están los protocolos médicos. Ustedes, por ejemplo, están viendo ahora en materno-infantil una revisión de todos los protocolos de la atención integrada al menor de 2 meses, de 2 meses a 2 años, de 2 años a 5, de 5 a 14, o sea, al adolescente. Entonces, son los protocolos y normas que están establecidas para desarrollar nuestra actividad. Mientras cumplamos todos los puntos que están anotados en estos protocolos, estamos desarrollando la actividad que corresponde o nos tocaba realizar. A partir del incumplimiento de estos protocolos, también ya estamos entrando en actividades que no tienen respaldo jurídico, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un paciente, yo estoy en un hospital de primer nivel, me llega un paciente con tiraje costal, respiración rápida, más de 50 por minuto, está llegando con un problema de cianosis o acrocianosis. Entonces, este paciente, solo por ver estos síntomas, debe ser referido. ¿Por qué? Primero, porque yo sí, como persona, como médico, puedo, pero la capacidad institucional, que es de primer nivel, no me va a permitir desarrollar la actividad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estabilizar al paciente, a preparar todo lo que se refiere a la referencia para cumplir los 5 pasos de la referencia y luego enviar a este paciente acompañado de alguien hasta un establecimiento donde pueda recuperar. Esto corresponde a toda la actividad que puedo desarrollar, no porque no puedo, sino porque está establecido en protocolo. Este actuar está respaldado jurídicamente, es un documento nacional, es una política nacional que está anotado en la guía que debemos cumplir. No cumplir esto o salirse de estos protocolos generalmente nos va a traer problemas jurídicos, ¿no? Usted sabía que tenía que referir. Usted sabía que este paciente estaba con una respiración rápida. Usted sabía tal, y lo retuvo. ¿Por qué lo retuvo? ¿Por qué no refirió? Y ahí comienza el problema. Entonces, para nosotros el tema de la responsabilidad también pasa por cumplir sobre todo todas las normas, protocolos establecidos para la actividad del médico. Ir más allá es posible, solo que nuestras posibilidades, la infraestructura en la que estamos, sobre todo en primer nivel, no nos va a permitir realizar esta actividad. Así lo que hay que hacer es precisamente lo que dicen los protocolos, cumplir con lo que es. No cumplir estas normas, no cumplir estos protocolos significa mala práctica, significa inobservancia a las normas y tantos otros delitos que vamos a ir viendo en los siguientes temas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? El médico, en la medida en que desarrolla actividades en forma profesional, normalmente tiene 3 niveles de responsabilidad. La responsabilidad política administrativa, la responsabilidad institucional y la responsabilidad personal como médico. En el primer caso, estamos refiriéndonos sobre todo a la responsabilidad que tiene con
Primero, con las normas establecidas para el funcionamiento de los profesionales. Segundo, sea, con el cumplimiento de las funciones administrativas que se les ha señalado en el curso o en el lugar de donde, donde va a desarrollar su actividad. Por ejemplo, yo soy cirujano, primer cirujano, estoy en el hospital. Mi responsabilidad primero administrativa es llegar en horario, hacer la atención de los pacientes que requieren mis servicios, cumplir con todas las actividades que están anotadas en un documento que se llama manual de funciones, donde están anotadas todas las actividades que son de mi responsabilidad y las tengo que cumplir en una jornada habitual de todos los días, un horario que cumplir, hasta dónde puedo yo llegar con las actividades médicas de acuerdo al manual de funciones y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, sobre todo también ver y observar y cumplir las políticas y normas establecidas en este nivel. Es un nivel. El otro nivel es la responsabilidad institucional. Yo soy cirujano médico, soy primer cirujano, tengo un grupo de compañeros que están o van a desarrollar la actividad conmigo, entonces soy responsable de este grupo, soy responsable de las actividades que se va a cumplir en este lugar, en este grupo, en este departamento que se llama cirugía, y esa es la responsabilidad institucional. Debo hacerme cargo de todo lo que ocurre en quirófano, porque soy la persona que va a dirigir este grupo, ¿no? Y ya la responsabilidad como médico es de que nosotros como médicos debemos responder por cada uno de los actos que desarrollemos, sea dentro de la institución, sea fuera de la institución, ¿no? Es costumbre, por ejemplo, cuando estamos en la casa, estamos descansando, alguien viene y dice, por favor, doctor, quiero que me lo vea. Y porque son vecinos, porque son amigos, agarramos, hacemos la atención. Estamos en un domicilio, no contamos con todo lo necesario. Entonces, lo que normalmente se hace es darle medicamentos, a ver si la observar a la casa, o utilizar algún medicamento que tengamos a la mano, o extender una receta. En algunos casos, hay situaciones en las que se puedan complicar, ¿no? Y ahí ya tenemos que decir, mire, como médico, yo lo que le voy a aconsejar es que su familiar, su amigo, su vecino, lo que sea, asista a un establecimiento de salud para que le hagan todos los exámenes correspondientes y el tratamiento que corresponde. Porque en la situación en que estoy, los medios que tengo no son suficientes. Entonces, es una responsabilidad personal, ¿no? Decir, estoy fuera de trabajo, no tengo las condiciones, no puedo atenderle, le facilito llevándole al hospital o le hago una nota para que la atienda. Ya es una cuestión, digamos, personal. Son los tres niveles: el nivel de responsabilidad política administrativa, la responsabilidad institucional del lugar donde ejerce funciones, y la responsabilidad de médico, que ya es en un momento en el que no se tiene todo lo necesario para cumplir las funciones, ¿no? Hay varios tipos de responsabilidad también, en forma ya viendo las fallas que pueda tener un médico. La responsabilidad penal, que es aquella que se refiere, por ejemplo, a la negligencia médica, que sí está normada y está en las leyes de cada país, ¿no? ¿Cuál es la sanción? Por fallas en la responsabilidad penal, generalmente es sanción legal. Eso significa cárcel por negligencia médica, por diferentes circunstancias que hace el médico. Entonces, en esta responsabilidad, la sanción principalmente es la sanción legal. La responsabilidad civil. Yo tengo una actividad que tengo de responder por fallas mías, o por daños que haya podido causar durante el ejercicio de mi función. Si el ejercicio no es grave, si el ejercicio sí connota algunos problemas de perjuicios, gastos, entonces mi persona, por haber cometido estos errores, tiene que indemnizar, tiene que resolver o devolver los gastos que haya producido a partir de esta actividad. A esta responsabilidad se llama responsabilidad civil y se resuelve generalmente con indemnización, resarcimiento económico por el daño que hayamos podido producir.
¿no? El problema de la responsabilidad ética, que es la que están viendo ahora, que tiene una institución que está encargada de vigilar, de controlar la actividad que desarrolla cada profesional, es el colegio profesional, o sea, el colegio médico. La sanción de esta por alguna falta, por ejemplo, fallas en las normas en la función de actividades o algún tipo de estas normas que están establecidas en ética médica, se sancionan sobre todo a partir del colegio médico. Suspensión de título o al final quitarles totalmente el título y la autorización de ejercer como profesional médico, son esos los tipos de sanciones. Luego, la responsabilidad administrativa es laboral, la que le decía en la institución. Soy responsable de que el quirófano cumpla con las actividades establecidas. Si no, si no se cumple con estas actividades, el responsable es el médico que está encargado de esto. Se refiere a eso. ¿Cuál es la sanción? También es administrativa, ¿no? Sanción, multas, suspensiones y hasta exoneración del cargo cuando el problema es bastante serio, ¿no? Y el tema de lo moral, que generalmente la responsabilidad moral está controlado por la sociedad civil. Por ejemplo, en el tema de faltas a la moral, es un médico que va y que se hace pillar en circunstancias no nada buenos en el consultorio. Entonces, generalmente, quien sanciona esto es la conciencia y la sociedad, ¿no? Dice, voy a ir ante tal. No, no vayas ante ese médico es un malo, o sea, diferentes apelativos que utilicen. Y la peor sanción es la mala fama, o sea, le dicen, no, ese doctor es malo, no vaya. Precisamente a eso se refiere cuando hablamos de la responsabilidad moral, eh, y son muchas las cosas que están anotadas en esta situación. Son los principales tipos de responsabilidad que va a desarrollar una persona. Ya cuando estamos hablando de actividades que puedan significar error o rayarse en el tema del delito, existen varias formas en las que se desarrollan esto, ¿no? De principio hay que decir que es una infracción o una obligación preexistente fijada por ley o por el contrato. Eso significa que hay normas, y les hablaba de los protocolos, de las guías de acción o de actividad que debe realizar un médico en relación a un paciente o a una determinada enfermedad. Entonces, estas normas establecidas son las normas que nosotros mínimamente debemos cumplir en la actividad que desarrollamos. Salirse de esta ya es ingresar en un periodo en el cual en cualquier momento por alguna falla se pueda convertir en un delito, ¿no? Entonces, la delimitación que se hace en esta situación es de que desde el momento en que salgamos de los protocolos de atención médica establecidos en cada lugar, nosotros podemos entrar a un espacio que se llama delito, ¿no? Un delito que va a tener generalmente dos formas: el delito doloso o el delito culposo. Así dicen los abogados. Para nosotros dice es uno dolo y lo otro la culpa. El dolo es aquel delito que cumplimos con intención deliberada. El dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación. Yo voy a hacer una cirugía por un mal diagnóstico que hice y digo, vamos a entrar a hacer por un ejemplo muy sencillo, una cirugía de una apendicectomía, ¿no? He diagnosticado, he hecho todo lo que quieran y hice un diagnóstico a través del cual voy a desarrollar la cirugía. Lo que pasa es que su paciente tiene un problema de una apendicitis bastante grave a punto de estallar. Abro al paciente y veo que el apéndice está sin ningún problema sano. Muchas veces ha ocurrido eso. Entonces, lo que hago para justificar el diagnóstico es extraer el apéndice sano. Entonces, ahí sí estamos haciendo un delito doloso, porque sabiendo que estaba ahí y por no explicar de que había un error en el diagnóstico, entonces extraemos, estamos cometiendo un delito
culposo. Estamos cometiendo un delito con premeditación. Si no lo saco, está sano, me van a decir que he fallado y todas esas cosas que son secundarias y que le van a obligar a desarrollar. Ese es un delito doloso, ¿no? La culpa dice que es imprudente o negligente y origina responsabilidades, falta de la intención de dañar. No intencional, es un accidente que generalmente pasa, ¿no? Estoy haciendo una cirugía, haciendo una cesárea y lamentablemente toco una arteria o un nervio importante que no se puede reparar. Entonces, esto va a dejar un daño. Puede ser, por ejemplo, anestesia de una región, puede ser alguna otra situación que no le va a provocar mucho problema al paciente, pero sí va a tener un resultado. Por ejemplo, el tema de la anestesia, ¿no? Una anestesia o la falta de movilidad de un órgano debido a la afectación de un nervio importante. Entonces, se hace sin querer, o sea, fue un accidente. Entonces, estamos hablando de un delito culposo. En este caso, son estas dos formas que se van a identificar, sobre todo cuando se está haciendo una investigación acerca de la responsabilidad médica. La responsabilidad médica, sobre todo en el tema jurídico, puede ser un delito doloso o un delito culposo. Cualquiera de los dos tiene sanciones, uno más que otro, pero sí tienen sanciones. También Doctor, pero si es un accidente, es menos la pena, pero es algo que puede pasar y no, a veces uno no lo puede controlar. Lo que pasa es que estamos hablando de un delito culposo, ¿no? Generalmente todos los accidentes culposos son accidentes, son cuestiones que pasan por distracción, son situaciones, por ejemplo, hay algunas cirugías largas de muchas horas y que sí o sí obligan al cirujano y a todos los que están en el quirófano desconcentrarse en un momento. Esa pequeña desconcentración puede ser motivo de un accidente, como tú dices, pero la investigación va seguramente a dirigirse a que sí ha habido un daño, sí ha habido, sin intención, se ha provocado un daño, entonces lo delimitan a delito culposo. Es un delito provocado por un accidente, una desconcentración, que igual se sanciona, no igual que el delito doloso, porque ese sí es intencional, es premeditado, pero también tiene su sanción, ¿no? Entonces el beneficio sería que solamente ha sido un daño sin intención, ¿no? Pero también tiene sus sanciones, menos que el anterior, pero sí tiene. Hay otro tipo de delito que es el caso fortuito. Ahí sí es algo que ocurrió en forma extraordinaria. He hecho 10.000 cirugías. De las 10.000 cirugías, ninguna ha tenido falla. En la 10.001 sucedió que por mala suerte produjo un accidente y provocamos daño al paciente. Entonces estamos hablando de un caso fortuito. Esta investigación, cuando se está haciendo la investigación de una auditoría médica, es lo que se llama con propiedad, va a identificar este tipo de situaciones gracias a la información que exista de los anteriores casos. La auditoría va a determinar, bueno, este ha sido un caso fortuito, ocurrió por mala suerte. Seguramente van a pedir al médico que haga resarcimiento económico, indemnización es la palabra, indemnización, con lo cual seguramente se va a resolver. Entonces son estas tres formas en las que se van a orientar todas estas actividades que ocurran por un problema que ocurra en el trabajo del médico, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estos delitos, vamos a hablar, por ejemplo, por el tema de culpa médica, o sea, delitos que son no intencionales, ¿no? Se clasifica en impericia, negligencia, imprudencia, inobservancia de reglamentos, que son delitos que los vamos a ir viendo uno a uno en la siguiente clase y que nos va a dar una idea exacta de lo que de cómo se debe tratar cada uno de estos hechos durante el acto médico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
¿Tenemos alguna pregunta? No, doctor. No, Muy bien. doctor. Muy bien. Entonces me dan un minuto para llamar. Listo.